tema de hoy, entrándole, aunque ya nos diste lectura y digamos como evidencias de esta cuestión, es psicoanálisis y filosofía. Esteban Pueblo, bueno, pues es psicoanalista, ahorita lo dirá él o no, y tiene un posgrado en filosofía. Esta cuestión del psicoanálisis y la filosofía eh, creo que es muy importante, Esteban, porque hoy por hoy no entenderíamos la sociedad occidental en casi todas sus áreas, arte, ciencia, literatura, psicología, obviamente el psicoanálisis, eh, y lo que es la terapia, etcétera, sin el mismo psicoanálisis, ¿no? Entonces, una parte que a mí me gustaría que comenzaras a plantearnos esta situación es, bueno, ¿cuál es la relación que se establece entre el psicoanálisis y la filosofía? Y digamos, como en este momento el psicoanálisis, más o menos, ¿dónde está colocado en estos tiempos pues que 1900 fue la interpretación de los sueños cuando aparece, pues ya a 116 años al menos de eso, pues qué curso ha tenido el psicoanálisis, ¿no? Entonces, con estas dos partes ahí vamos entrándole al tema que nos queda ahí algún tiempito. Bienvenido y gracias por venir, Esteban. Al contrario, muchas gracias de nuevo por la invitación de los tres, un programa bastante padre, la verdad, y muy a gusto que me encuentro por acá dialogando, un honor en verdad estar por acá con ustedes. Hombre, gracias. Y pues nada, la parte del psicoanálisis, bueno, es la formación todavía del psicoanálisis, todavía no me considero psicoanalista, por supuesto que ha estado un poco eh, en suspenso porque tuve que dejar Guadalajara para poderme ir a Guanajuato capital a estudiar y después de ahí pude hacer una estancia de investigación en Valencia, España. Y lo he dejado un poco, no de lado, sino suspendido un poco la cuestión de la formación. Si yo estudié también una especialidad en psicoanálisis y pues no he abandonado la mordida freudiana, ¿no? Es decir, al contrario, yo sí asumo esa infección que ha llegado hasta mí fuertemente y no es una gripa. Entonces, relación y sobre todo la pregunta que haces de cómo es recibido. Bueno, el psicoanálisis nunca ha sido bien recibido. Puedo comentarlo. Estuve justo el cumpleaños de Freud en Viena para poder investigar un poco también de su vida, de su biografía, de manera personal. Pero curiosamente, pues Freud no ha sido bien asimilado ni en su lugar, y Freud bien lo decía, que el día que él sea bien recibido en su universidad se empezará a preguntar sobre qué está haciendo mal en el psicoanálisis, en el sentido de que el psicoanálisis fue de alguna manera diseñado no solamente como una cuestión en la cual se pone entre cuatro paredes, sino que está más allá y es ya una lectura de la cultura donde se encuentra. No es casual que los cuatro ejes en Freud, que se articulan de manera bastante importante, sean el psicoanálisis con el arte, el psicoanálisis también con la clínica, por supuesto que están sus textos clínicos, el psicoanálisis, y podemos decirlo así, en relación con la filosofía, pero también el psicoanálisis y lo social. Freud nunca dejó de escribir de ninguna de estos formas, y es muy interesante porque el inicio del siglo XX, Freud sabía que iba a dar una inauguración importante a este siglo y por eso espera desde 1899 hasta 1900 para publicar la interpretación de los sueños. Edmund Husserl publica en 1901 las investigaciones lógicas, y me parece muy importante porque el siglo XX da por un lado todo el conocimiento de la fenomenología, un continente de la razón bastante importante, pero también es testigo de un continente negro que da también alusión a lo inconsciente, no el inconsciente,
que es una distinción también ya a partir de Nietzsche y también de Schopenhauer y Hartmann, que habían hablado de esta parte inconsciente, pero que el inédito freudiano está en otro lugar. Y no es casual que Freud llegue también a la interpretación de los sueños cuando anteriormente había dado cuenta de las afasias y daba cuenta que el aparato psíquico era un aparato de lenguaje. Entonces Freud había dado cuenta ya de una serie de cuestiones que darían un nuevo descubrimiento que radicalmente interpelaría a toda la cuestión de la razón, que si bien es cierto que desde Nietzsche también y Schopenhauer había ya una interpelación a la razón y hacia estas cuestiones que se habían tratado de legitimar, y también desde el lado del arte, por supuesto, no podemos dejar de lado a Goya, ¿sí? Y pienso particularmente en este capricho de la, la razón y los sueños de la razón, o estas pesadillas que están agobiando a la razón, por supuesto. Y Freud lo que ya empieza entonces a tomar en cuenta es este inédito, y lo que hace es replantear de nuevo a todo el sistema y a toda la cultura. Sí, Freud no se toma aún hoy en día con toda su complejidad, incluso es un síntoma muy claro que muchos psicoanalistas digan que tiene que haber ya no un retorno a Freud. Es decir, si en tiempos cuando Freud está por exiliarse hacia Inglaterra y morir allá, y que toman la batuta Ernest Jones y Marie Bonaparte por parte del psicoanálisis, al igual que Anna Freud, y lo que Lacan promueve es un retorno a Freud porque se ha olvidado el fundamento freudiano para pensar el psicoanálisis, para adentrarse en otras cuestiones. Hoy en día ya no hay un retorno a Freud, sino que se apela a un olvido inclusive a Freud, porque se dice que Freud ya no dice nada en la época contemporánea. Y no solamente, es decir, llega a algo tan complejo que el psicoanálisis también trata de hablar de un olvido de Lacan. No habrá que olvidarlos, sino replantearse y volver a producir y volver a cuestionar al propio Freud, pero no desde un abandono. Y todas las áreas, por supuesto, que han tratado de abandonarlo, sea la filosofía, inclusive el propio psicoanálisis hoy en día, muchas partes de muchas otras ciencias, ¿sí? Porque Freud trataba de inscribirlo en las ciencias naturales, porque no había otras. ¿Sí? En su época, en la forma de tratar de inscribir al psicoanálisis era dentro de las ciencias naturales, porque ahí estaba el lugar de un reconocimiento. Y aquí diciendo enlazando, porque me parece que también este tema que habíamos tocado es muy importante, con lo que decía Flavio de cómo se matan a las personas, por lo menos se han estado matando o se van a empezar a matar a partir del no reconocimiento. Y esa será una forma fuerte de cómo el silencio se va a utilizar de una manera canalla, ¿sí? Freud también sabía que había un silencio que trataba de infestar al psicoanálisis para dejarlo de lado, y sabía precisamente que era por esta forma subversiva en la cual Freud había descubierto algo que tenía que ver con el sujeto, y que era que la propia conciencia no es dueña de su casa. Y que hay historia que no necesariamente que determine tajantemente al sujeto, pero que sí hay historia que está y que constituye al sujeto, que nos constituye. Y una de las frases más paradigmáticas que Freud no es la única, pero habrá bastantes que ponen a pensar, es que Freud habla de pensamientos inconscientes. Es decir, cuando se le daba toda la potencia y toda la fuerza al pensar desde la parte de la razón, cuando Freud dice que hay pensamientos inconscientes, uno podría pensar que hay pensamientos que nos piensan, que hay cosas que nos articulan a nosotros como sujeto incluso antes de nosotros saberlos. Eso es algo que después Lacan dirá que es un saber no sabido. Entonces, a partir de este descubrimiento por parte de Freud, de este continente negro, que no solamente atañe a una parte del humano, sino que atañe a otras formas que lo constituyen, ha habido, como todo acontecimiento, gente que lo sigue, gente que lo repele y gente que sigue siendo oscura, es decir, que ni lo hace dentro de la cultura, pero tampoco lo desestima. Es algo que no quiere asumir, simple y llanamente. Y me parece que hoy en día tenemos que ver qué implicaciones tiene el psicoanálisis, más que desecharlo,
sino ver qué implicaciones y desde dónde puede hacer la pregunta, el psicoanálisis, a nuestra sociedad. Porque Freud, insisto en esto, en sus escritos daba cuenta de esta forma en la cual también el tejido cultural estaba inmiscuido, porque no hay sujeto sin la cultura y no hay cultura sin el sujeto. El yo es por los otros. Y Rimbaud también lo dirá, el poeta lo dirá, j'être un autre, o sea, yo soy un otro o yo ser otro. Entonces, aquí la cuestión o lo que va a estar complicándose es esto, que Freud daba cuenta no este individuo en el cual se pone entre cuatro paredes para poder decir algo sobre el individuo y ya. No es casual que de las pasiones de Freud, que hay varias, ¿sí? Que era fumar, viajar, coleccionar. El arte, reliquias, ajá. Sí, pero también, y eso le permitía escribir, entonces no me parece, y viajar, por supuesto, no me parece casual que pues Freud, más que no un simple, sino un médico, también daba cuenta de una cuestión arqueológica de la cultura. Y esta cuestión arqueológica él desmontó, hoy en día, a partir de ese desmontaje se vuelven articuladas otras cosas. Freud cuando le preguntaban, ¿y por qué no existe la psicosíntesis? Él decía, a mí no me toca. O sea, al psicoanalista no le toca, porque la psique sola se va a volver a reorganizar. Entonces, claro, si lo pensamos que hay un psicoanálisis para que después exista una psicosíntesis, lo que va a haber es un totalitarismo dentro de cuatro paredes, en el cual se diga al sujeto qué debe hacer. Y Freud no era tan ingenuo, e inclusive su famosa frase de que hay tres profesiones imposibles: gobernar, psicoanalizar y educar, están desde ese mismo orden, porque inclusive en el consultorio no se puede ni gobernar ni educar. Y psicoanalizar hay una complejidad ya patente, pero tanto gobernar o educar dentro de los consultorios es otra cosa, porque el psicoanálisis no está en ese lugar, ¿no? Es otro discurso. Un discurso que después con Lacan entenderemos que es un discurso en el cual arroja al sujeto hacia su deseo y que lo pueda asumir. Y me parece también con esta crítica de lo social que después la filosofía retoma en una primera parte, lo estoy pensando con la Escuela de Frankfurt, un primer acercamiento entre el diagnóstico de Freud y la cuestión de Marx para hacerse freudo-marxistas y pensar la cultura a partir de eso. Sabemos que hay después complejidades y hay una segunda generación en la Escuela de Frankfurt, pero no me parece casual que después en Francia habrá una forma de retomar de nuevo a Freud y a Marx sin ser freudiano y sin ser marxista, y volverlo a pensar para llevar a otras consecuencias. Y estoy pensando ya de manera particular, también desde Ricoeur, pasando por Deleuze, pasando por Derrida, y que por supuesto uno de los filósofos más importantes, que me parece que da una crítica importantísima al psicoanálisis, pero también a la filosofía, es Jacques Derrida, para poder pensar de nuevo y tratar de sacar de los bordes a la filosofía, pero también al psicoanálisis, porque hay resistencia, sí la hay. Hay resistencia de la filosofía hacia el psicoanálisis, pero también resistencia del psicoanálisis hacia la filosofía. Inmediatamente habrá una cierta forma de decir que tal discurso no puede homologarse, y es que la idea no es homologar ningún discurso. La idea es pensar los límites para poder desbordarlos, y a partir de ese desborde que haya una forma diferente de vida que se pueda llamar pensamiento. Y a partir de ese pensamiento, ver el horizonte en el que nos encontramos y situarnos ahí. O sea, no será tratar de homologar, porque psicoanálisis, lo sabemos, no es filosofía. Filosofía no es psicoanálisis. La cuestión no será si son lo mismo. La cuestión es en qué punto las fronteras, ahora sí lo voy a hablar antitrumpianamente, pero en qué punto las fronteras pueden desbordarse para provocar cosas distintas, radicalmente distintas, y volver a pensarse. Pensar para pensarse también a sí mismas. Muy bien. Me hiciste recordar a Daniel Robert Dufour, por ejemplo, que quizá es un filósofo muy psicoanalista, no sé cómo lo veas. Ahora, lo que yo quiero preguntarte es que de mi experiencia hay muchos psicoanalistas
y hay una buena cantidad del psicoanálisis, no todo, que trata de recurrir de manera un tanto rara, lo mismo Hegel, lo mismo Nietzsche, lo mismo Schopenhauer, etcétera, creo que como una forma de asirse a unos fundamentos, digamos, que le den como una validez más profunda. Y, y esa situación a mí me parece como un tanto ecléctica, no sé cómo veas tú esta parte, porque hay una, ¿cómo decirlo? A veces sin mucho cuidado riguroso, epistemia, se recurre a muchos filósofos y se lo traen, vamos, al psicoanálisis de una forma que tú dijiste así como media, bueno, no, yo lo digo también media rara, ¿no? Entonces, eso ahí está. ¿Tú qué dirías al respecto, Esteban? Indudablemente, más que asirse de la bujardilla o del psicoanálisis o de la filosofía, me parecería llevarlos al límite, es decir, pensarlos, pero pensar en serio, porque mucho de lo que se hace precisamente es decir frases huérfanas Ujú, de uno o de otro, ujú. de Freud o de Lacan o de Heidegger o de Nietzsche, Hegel. Hegel inclusive, como si estuviesen ya terminados, unos u otros. Y me parece que las consecuencias por venir a partir de los textos en cada uno es lo que posibilita cuestionar precisamente a un discurso y a otro. Tal vez por eso a mí lo que más me interesa de manera subjetiva, de manera personal, es no solamente saber, sino llevar atenciones más que a una homologación, sino a tensionar ambos discursos. Y en qué lugar un discurso ya no puede decir para que el otro intente no decir lo que no pudo decir este, sino también cuestionar y llevar hacia a otras aristas, que es lo que me parece posibilita una forma de vida distinta del pensamiento y que no es aquella que simplemente autoriza, desautoriza o es la cegadora de la filosofía o del psicoanálisis diciendo esto sí es, esto no es, porque eso es muy recurrente. Sí. Hay varios abusos también y usos y abusos tanto del psicoanálisis y de la filosofía en el ámbito. Uno es autorizar o desautorizar, permitir o no permitir, decir que sí es y que no es. Y más que eso, lo que me parece más importante es llevar hasta o ver hasta dónde los textos permiten eh, presentarse de otra manera, devenir otra cosa. Eso es lo que a mí lo que a mí me parece importante de los textos como tal. La huella que los propios textos dejan para volver a resignificarse. Esto nos avisan que ya estamos casi por terminar, pero antes me gustaría, no sé, bajo un planteamiento, ahora sí que me hiciste pensar mucho en por qué la descalificación de Freud. Nos hablas de que ni siquiera se omite, ni siquiera se niega, se descalifica totalmente en ciertos ámbitos. Y estaba tratando de ver no una relación lineal, tanto porque alguien descalifica algo, sino porque en la relación entre los dos, entre texto y Freud, porque obviamente no está vivo en sus textos, pero ¿por qué se puede descalificar? Estaba pensando, bueno, estamos hablando de época 1900, a lo mejor yo siempre he sido muy consciente de que por lo regular la gente no quiere entender lo que le cuesta entender o lo que no está acorde, porque si estamos de acuerdo de que Freud es una época, vaya, que es un lenguaje muy complejo. Yo cuando fui estudiante de psicología me costó mucho entenderle, pero por la complejidad de la época, no por no, a veces muchos catalogaban de que era una complejidad casi que no se podía entender, pero es que hay que entender bien que era otra época. Por eso no se puede desglosar de una manera muy fluida a los que muchos, no sé, contemporáneos o actualmente quisieran desglosarlo tan fluido. Esa es una razón que al menos yo veo muy posible para esto, para decir por qué muchos las califican. Y si muchos no se animan como a desglosarlo, no lo conocen. Y muchos como quieren descalificar algo, negarlo si no lo conocen. Y creo que últimamente pasa eso con Freud, que no hay un entendimiento real de él por parte de la mayoría de las personas. No lo entienden por eso. Y si no entiendes algo, lo descalificas. Pero, bueno, me remito a lo que ya dije. ¿Cómo quieres descalificar o negar algo si no te animas a entenderlo? O sea, no estás haciendo realmente lo que es una labor
por decirlo, científica de alguna manera de cuestionar algo. No puedes cuestionar algo si no lo estás entendiendo. Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Me parece importante, una cosa importante de los autores, quizá, y no por hacerle promoción a ningún autor que haya escrito un libro que va a decir el nombre de lo que yo voy a decir, pero a mí me produce un cierto placer de leer a Freud porque Freud escribe bien. Freud escribe en prosa, es decir, Freud sabía escribir. No por nada también fue amante de las letras y bueno, él sabía español por querer leer al Quijote en su idioma, sabía otros idiomas por querer leer los textos en el idioma y no por nada gana el premio Goethe, es decir, un premio de literatura cuando él aspiraba a otro tipo de premio, ¿sí? Es complejo, claro, como todo texto será complejo en su comprensión, me parece que eso es innegable, ¿no? Pero sí tiene una belleza al momento de leerlo, sí la tiene, por supuesto que la tiene cuando uno lee, es como si estuviera también, no solamente leyendo literatura, pero sí habría que leerlo como una literatura inclusive que puede volver a replantear otra cosa, no como una cuestión de decir, muy bonito y ya lo quiero guardar y ya. No, pero el mismo Freud se daba cuenta desde su época que la gente incluso que lo leía en alemán, sabemos que Freud nace en Priborg, hoy está en República Checa, pero fue parte del Imperio Austrohúngaro, escribe en alemán, pero lo que él daba cuenta era que había una descalificación no por parte de la razón ni de la inteligencia. Freud decía, hay una descalificación a partir de lo emocional, hay algo que toca la susceptibilidad del humano que lo rechaza inmediatamente. Sabíamos anteriormente que estaba el papel de la sexualidad jugado. Porque es cierto que Freud cuando dice que hay pensamientos inconscientes y que hay un papel rector de la sexualidad, mucha gente lo que hace es omitir de manera importante los textos por decir, es que Freud va a hablar de un montón de sexualidad y demás. Hay una frase muy importante en Lacan que comenta que si Freud tanto tiempo se abocó en la sexualidad es porque precisamente ahí en la sexualidad el ser hablante o el ser parlante tartamudea. Me parece de alguna manera importante porque el ser que puede estar articulado y toda la razón se puede desbordar. Es decir, hay lugares de desborde del propio sujeto y cuando Freud teoriza sobre la parte de la sexualidad hay una forma de descalificación también, pero no solamente. Hay muchísimas más cosas y esto, como lo veníamos planteando desde anteriormente, como yo lo decía anteriormente con Andrés Manuel López Obrador, con esta forma de miedo y que el miedo abre afectivamente el pensamiento, acá hay una descalificación incluso a priori de decir el psicoanálisis no sirve, el psicoanálisis tiene esto y lo que hay es una apertura del mundo en una forma de ser razón. Es decir, el mundo se nos abre o los textos de Freud se nos abren curiosamente o paradójicamente se nos abren como un texto cerrado que no nos va a servir para nada porque ya está caduco, porque ya está fuera de contexto, porque ya está etcétera, 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 e inclusive antes de adentrarse la razón, ya está lo afectivo llegando a los textos. Y me parece que a partir de ahí ya hay una forma de no entrarle al propio Freud y lo que hacen es sí seguir una opinión de lo que se dice, así en impersonal, ¿no? Se dice que de Freud que esto, se dice de Freud que esto, se dice que... Y se asume sin siquiera tener un acercamiento al propio Freud. Básicamente lo interpreto como estoy diciendo. Muchos dicen esta frase típica de que hay que meter el cuerpo. Aquí lo que pasa es que la gente no quiere meter la psique. Hay esa abstinencia de meter la psique relacionada con las emociones. Sí, pero también el cuerpo. Es decir, uno no sé si uno pueda separar realmente mente y cuerpo. Por ejemplo, cuando uno puede ver una película, inclusive uno puede estar totalmente emocionado, pero puede inclusive temblar, o inclusive su cuerpo puede hacer cosas, ¿no? Sí hay momentos en que el cuerpo hace cosas con la propia forma de la emoción, y que porque el cuerpo no está separado, o sea, no son cosas diferentes. Pero sí, uno no quiere entrarle ni al cuerpo del texto, ni con el cuerpo, ni con la psique, ni con su tiempo, ni con nada. Es decir, el símbolo se corporiza, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, efectivamente. Es una forma de curar. Hay muchas formas de curar. Una es como el psicoanálisis cura, ¿no? Así con la corporización del símbolo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y no lo sé. Creo que la única...
La forma, o sea, yo insisto con esta, por ejemplo, esta visita a Viena, pleno 2016, ¿no? Y yo preguntaba por un parque Sigmund Freud, es decir, un mexicano que se ponía a investigar sobre un tal Freud. Y era, hay un parque Freud, bueno, está bien, ¿eres de aquí? Sí, soy de aquí. Bueno, entonces me doy cuenta de que estábamos en el parque Freud, entonces, y la gente no sabía que estábamos ahí. Lo veían como el parque de la iglesia que estaba ahí enfrente, pero sí, ¿no? Es muy, 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 muy entendido de esa manera. Y por lo regular, sí, inclusive también dentro de los ámbitos psicoanalíticos, a mí, bueno, me llega a haber desconfianza también, porque no siempre Freud, a veces se relega, ¿no? Es freudiano sin leer a Freud. Cosas complicadas y parajódicas, ¿no? Sí, sí. Que esa es la cuestión. Entonces, pues a mí lo único que me permite la filosofía, o por lo menos no la única cosa, por supuesto, pero sí lo que me permite es saber hasta dónde llega su discurso y saber que Freud tiene, o el psicoanálisis en sí, hay otra forma y otra posición que viene a replantear radicalmente lo que se ha dicho acá y viceversa, ¿eh? No es nada más una primacía de nada. Y hay bordes y hay límites en los cuales se replantean. Y no seamos binarios, no seamos uno y otro, seamos más divertidos y pongamos a una tercera parte, la literatura. La literatura viene a replantear los dos discursos anteriores para volver algo más dinámico dentro de esto mismo, porque Deleuze decía que la literatura era la cura para la filosofía, y el psicoanálisis quizás es lo que lo desquicia de nuevo, la propia filosofía, pero es ese movimiento que lo hace producir, ¿sí? Lo que hace deseante la propia escritura. Entonces me parece que eso es lo que a mí me interesa particularmente, entre ambos lugares. No de manera ecléctica, sino, o sea, diciendo un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acullá, sino viendo hasta dónde el discurso per se de cada... desde dónde se está planteando, en qué punto ya no puede decir más y puede ser replanteado por otro lugar. Eso es lo que a mí me interesa. Bien, Flavio. Bueno, a mí, Esteban, me gustaría preguntarte algo para hacer algo así como el ABC del psicoanálisis, ¿no? Pero antes me gustaría comentar lo siguiente, no estoy muy de acuerdo con ese planteo que haces de como ponerle fronteras a uno y a otro. Yo creo que Freud hace buena filosofía, ¿no? Y hay filósofos que han hecho buenas reflexiones psicoanalíticas, ¿no? Antes de Freud, después de Freud, ¿no? Me parece que todo el aparato, pues en recursos de pensamiento que utiliza Freud son filosóficos, netamente, ¿no? Freud hace un buen análisis de discurso, incluso en libros clásicos, ¿no? Como me acuerdo El malestar de la cultura, utiliza recursos dialécticos. Es decir, Freud hace buena filosofía, ¿no? Habría que pensar también así como quizás que en época, como el estilo de pensar también en época como que marca como ciertos modos de pensar los problemas, y creo que Freud también quería, pues bueno, resolver problemas, ¿no? Le interesaba la histeria, le interesaba la política, etcétera, y bueno, creo que eso es también lo que puede justificar a veces que lleguen otros como a demandar la exclusividad de los objetos de estudio, ¿no? Y decir, no, pues como un biólogo como Freud, que fundó un saber como el psicoanálisis, que te intentaba explicar la política, o que te intentaba explicar la psicosis, pues no, eso no tiene cabida acá en la política, ¿no? El objeto de la política es ¿no? El objeto de la filosofía, de la ciencia biológica es y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es a veces también como alimentar, no algo que sea socio, alimentar como problemas inexistentes, ¿no? Porque finalmente, o sea, el pensamiento es el pensamiento, ¿no? Pero bueno, y me gustaría hacer como el ABC, ¿no? Para nuestros amigos, porque a veces uno habla y nada más uno se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece, Esteban, si te pregunto y tú de la manera más sintética y menos abstracta me dices, pues es esto y esto? Claro. ¿Verdad? A ver, el inconsciente. ¿Qué preguntón? Siempre... No, pero imagínate que le va a explicar a un niño de 4 años, ¿verdad? ya desde ahí empezamos mal. Desde ahí empezamos.
Ok, muy ok. mal. Sí. Eh, la parte de lo inconsciente, pensada por Freud, ¿sí? Tiene un desarrollo que no comienza en un momento determinado, pero sí empieza a dar cuenta el propio Freud que hay algo que se escapa por lo menos a la parte de la conciencia, y no solamente que se escapa de la conciencia, sino también que tiene una cierta forma de pensarse que después desde los sueños lo va a empezar a llamar así, inconsciente, porque hay un cierto aparato, un sistema, lo empezará a decir Freud, hay un sistema que está interactuando y que está teniendo ciertas formas de relación que no está apegado a la conciencia. Y lo podemos ver también de alguna manera importante en la histeria, cuando surge un síntoma. El síntoma no está, a pesar de que nos toca a nosotros y que toca a nuestro propio cuerpo, no está y no pasa por el lado de la conciencia. Hay algo que se escapa de la conciencia que sin embargo nos está constituyendo. Y nos está constituyendo porque tiene que ver con nosotros y con nuestro propio malestar. Entonces, a partir de ello, Freud empieza a pensar otro aparato o un aparato distinto a la conciencia, que está, si no más allá de la conciencia, está más acá de nosotros. Y decía, eso también podemos entenderlo como algo del orden de lo inconsciente, que también es un sistema y como tal puede pensar y pensarse. El ello, vamos rápidamente, el ello. Es un replanteamiento que Freud hace a este primer sistema. Freud habla de lo inconsciente y después, en 1921, empezará a plantear una diferente tópica, otra forma de pensar lo que ya había pensado hasta ese momento, pero que después introdujo algo que se llama la pulsión de muerte. Una pulsión de muerte que después la llamó también pulsión de destrucción o compulsión a la repetición. Y a partir de ese planteamiento, Freud no podía dejar nada más el orden de lo inconsciente. ¿Por qué? Porque Freud había pensado que había un principio de placer que nos rige y ese placer tenía que tener al sujeto exento de todo tipo de estímulo que causara displacer, pero después, cuando da cuenta de que hay cosas que se nos repiten a cada momento y que nos causan displacer y que le llamó la pulsión de muerte, Freud dice hay que replantear las tópicas. Y lo inconsciente lo vuelve a replantear a partir de un nuevo nombramiento llamado el ello. El yo. También tiene que ver con el replanteamiento en Freud, ¿sí? Y será, no podemos decir que el yo sea el sujeto, sino que el yo es la parte, digámoslo también, consciente de cada sujeto en este sentido. El super yo. Es una forma, es la parte tripartita, digámoslo así, está no Santísima Trinidad, pero está las tres partes que constituyen este texto de Freud de 1921, en donde empieza a plantear que hay otra instancia, una instancia moral que nos insta a una ley, es decir, algo que nos puede limitar a hacer cosas, pero al mismo tiempo también es imperativa. Es decir, hay cosas en las cuales se nos pone como imperativo y que debemos de cumplirlos porque hay una forma que es muy voraz, que no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Un yo dividido. Pues vamos a cerrar, ¿no? Sí, vamos yo cerrando. pienso que esto tenemos que cerrarlo con otro programa, ¿no, Esteban? ¿Cómo ves? Sí, claro. Yo creo que apenas estamos empezando como a plantear medio el vocabulario como para medio entender como algo tan complejo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí vamos a tener que darle continuidad, ¿no? Nos quedamos en el Sí. consciente, en la punta del iceberg. Exactamente. Sí, Falta, los tiburones están allá abajo, ¿verdad? Las ballenas. sí, claro, es un tema, bueno, si nos vamos como diccionario de psicoanálisis o inclusive ficcionario, no se puede dar una definición total ni nada, pero Freud lo mismo que estaba haciendo era como Ariadna tejiendo, ¿no? Tejía y destejía, ¿por qué? Porque no solamente los 24 tomos que están en la obra completa, sino toda la serie de cartas y toda la serie de textos que dice que están en las obras completas, pero no están, curiosamente. Pienso en el de las afasias, de manera particular. Lo que hace es Freud cómo pensar aquello que desborda al sujeto. Exacto.
Entonces, Freud, claro que también está pensando, replanteándose, y lo que se lee en un momento, es decir, lo que se lee en un año, posteriormente viene a replantearse o tiene diferentes formas. Hablemos de la angustia, hablemos del miedo, hablemos de la neurosis, hablemos inclusive de la psicosis. Hay un replanteamiento porque es algo que Freud está descubriendo y la clínica es lo que lo está replanteando. Freud no, por eso no podemos decir que sea como un sistema filosófico como lo fue en aquel entonces, porque el sistema filosófico por lo menos trataba de volver a acomodarse, de volver a articular ciertas cosas para que quedaran con lo primero que se pensó. Freud sí iba hilando y luego deshilando y tenía que ver ya con una cuestión que también aquejaba el orden de lo subjetivo y que se presentaba como un malestar en el cuerpo. Muy bien. Pues te vamos a invitar y que estés pronto para darle una segunda palabrada a este tema y algún otro, Esteban, ¿no? Mientras tanto, muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Nos pasamos ya más de 2 horas aquí. Vamos a dividirlo, las noticias y el tema tal cual, pueblo. Y pues hoy es tiempo de cerrar de momento, aunque no quisiéramos, ¿no? Entonces, pues nos despedimos, Carlos, Flavio, Esteban, nos despedimos. Hasta la próxima, pueblo. Ahí ustedes denle like, ustedes compartan. Pongan los comentarios, por favor. Ya nos pusieron 1 o 2 que tenemos que revisar aquí, eso del FT, Carlos, que por qué lo ponemos, etcétera. Entonces, bueno, nos despedimos por esta ocasión, pueblo. Hasta la próxima. Mamá, papá, prendan el YouTube que vamos a salir parafraseando a Alex Lora. Hasta la siguiente, ¿no?